Madrid, España. 3 de septiembre de 2003. Una noticia impactante ocupa la primera plana de los periódicos más importantes del país. La rusa Vera Szymanskaya, 2 veces campeona de Europa y medallista de oro en las Olimpiadas de Sydney, había sido detenida por la Guardia Civil de Valencia. El motivo, un presunto delito de estafa cometido contra varios casinos de la ciudad, entre ellos, el Monte Picayo. Las autoridades acusaban a Szymanskaya y a su pareja Vladislav Lunev de haber ganado una gran cantidad de dinero mientras jugaban con cartas marcadas. La mujer, que 3 años atrás había brillado con la selección de su país en la modalidad de gimnasia rítmica por equipo, ahora era sacada de un casino esposada, como una criminal. Vera había pasado de la noche a la mañana de la gloria olímpica a enfrentar una acusación que, además de llevarla a la cárcel, amenazaba con destruir su reputación. Pero ¿qué llevó a una atleta de élite, entrenada para la excelencia, a cruzar la línea entre el deporte y el delito? ¿Fue una víctima del sistema o una mente brillante atrapada en un juego peligroso? Y finalmente, ¿cuál fue el desenlace de esta historia? Acompáñanos hasta el final del video si te interesa saberlo. Vera Szymanskaya nació en San Petersburgo en 1981. Desde pequeña, la rusa mostró una agilidad fuera de lo común. Su elasticidad, su expresión corporal y su frialdad en la ejecución la llevaron a ser seleccionada por el equipo nacional ruso de gimnasia rítmica. Entrenó durante años en las instalaciones del CSKA, bajo un régimen severo y meticuloso. En el año 2000, alcanzó la cima del deporte. Ese año se ganó un puesto en el equipo que representaría a Rusia en los Juegos Olímpicos de Sydney. Equipo con el que logró coronarse como campeona olímpica. Con aquella medalla, Vera había alcanzado la cumbre de su carrera. Su nombre quedó grabado en los libros, entre las leyendas de la gimnasia rítmica moderna. Sin embargo, de aquel evento deportivo en adelante, su carrera fue cuesta abajo. Vera, como muchas gimnastas rusas retiradas a temprana edad, terminó por abandonar el deporte profesional a los 21 años. Las lesiones y la presión social le cerraron la puerta a una carrera prolongada. Sin embargo, su rostro seguía siendo reconocido y su nombre, respetado. Era joven, talentosa y, desde afuera, parecía tener todo por delante para triunfar. Lo que nadie imaginaba era que, apenas 3 años después de su consagración olímpica, su vida se vería envuelta en uno de los escándalos más extraños que hayan afectado a una atleta de su nivel. Todo comenzó cuando en septiembre del año 2003, en la ciudad de Valencia, España, la policía local recibió una llamada de un casino de la ciudad. Algo no cuadraba. En las últimas semanas, las cámaras de seguridad habían registrado a 2 jugadores, una mujer rusa, joven alta y elegante, y un hombre de esa misma nacionalidad, quienes parecían ganar con demasiada frecuencia. Lo más sospechoso es que utilizaban patrones repetitivos en el juego del blackjack, como si pudieran adivinar con certeza cada una de las cartas. La sospecha creció cuando una revisión del sistema mostró que, en menos de 3 noches, habían logrado ganar miles de euros. El casino no estaba seguro de qué estaba pasando y de si estaban o no haciendo trampa, pero antes la duda, solicitó una investigación formal. La policía desplegó un operativo discreto. Ingresaron al casino Monte Picayo como clientes comunes. Observaron, grabaron y confirmaron lo insólito. Vera Szymanskaya y su pareja Vladislav Lunev estaban ahí, jugando, en silencio, pero con una seguridad que resultaba extraña. Las cartas iban y venían. Las apuestas eran altas. Las ganancias, constantes. No había nervios. Solo una calma milimétrica. En medio de la partida, la policía española intervino. Vera junto a su esposo y entrenador personal fueron detenidos. Ambos estaban siendo acusados de usar un sistema de señalización para burlar las reglas del juego. Fueron sacados del recinto esposados y fotografiados en las afueras del lugar. Todo parecía un show montado. La imagen de la excampeona olímpica esposada ocupó las portadas de los principales diarios en España. Los informes iniciales hablaban de una posible utilización de cartas marcadas.
La evidencia no era del todo clara, y las pruebas con las que contaba la justicia eran el testimonio de crupieres, quienes aseguraban que la pareja había empleado cartas marcadas. Esa noche, el rostro de Vera Shimanskaya, que una vez fue portada de revistas deportivas, apareció en los noticieros bajo un nuevo titular: campeona olímpica detenida por fraude en casino. El escándalo estalló con fuerza. España despertó con los titulares amarillistas: oro olímpico, fraude de casino, una estafadora olímpica. Vera Shimanskaya, detenida junto a su pareja y entrenador Vladislav Lunev, fue presentada ante la justicia valenciana bajo la acusación de integrar una red de fraude sistemático contra establecimientos de apuestas. En total, habían recorrido al menos 3 casinos en menos de un mes: Valencia, Castellón y Murcia. El método, aunque no era nuevo en los manuales de criminalística, era raro por su precisión y la participación de una figura reconocida internacionalmente. La policía insistía en que Vera y su esposo habían ganado mucho dinero de manera fraudulenta. Sin embargo, esta afirmaba que la mayor parte del dinero lo había traído desde Rusia y que lo habían declarado al llegar a España. Pero la investigación avanzó rápido. El casino entregó todos los registros de audio y video. Los fiscales revisaron hora tras hora de grabaciones. En ellas, Vera aparecía siempre igual, vestida con sobriedad, mirada baja, movimientos lentos y seguros. Nada en su actitud parecía ilegal, y sin embargo, las coincidencias estadísticas eran imposibles de ignorar. Su porcentaje de acierto en apuestas internas, es decir, aquellas con mayores beneficios y menor probabilidad, era de casi el 50%, un número que, sin intervención externa, parecía matemáticamente absurdo. Mientras las autoridades intentaban buscar pruebas que demostraran su culpabilidad, Vera negaba haber cometido el delito del que se le acusaba. Su defensa fue clara desde el inicio. Ella no era parte de ninguna red. Pero los fiscales no estaban convencidos. El caso pasó a tener atención internacional. Desde Moscú, el Comité Olímpico Ruso emitió un comunicado ambiguo. No condenaban a Vera, pero se desmarcaron del caso. Cada atleta es responsable de sus actos en el ámbito civil, decía el texto. Algunos colegas de la vieja guardia de la gimnasia la defendieron públicamente. Otros guardaron silencio. Mientras tanto, la prensa amarillista no tuvo piedad. Algunos programas de televisión la mostraban con música dramática de fondo, reconstruyendo jugada tras jugada. En redes sociales comenzaron a circular memes que mezclaban imágenes de su rutina en Sydney con fichas de casino y dados. La imagen de una heroína nacional comenzaba a desdibujarse. El abogado defensor presentó un recurso para que Vera quedara en libertad provisional mientras se investigaban los hechos. La jueza aceptó, pero impuso una fianza de 6.000 euros, una cifra que fue cubierta por su familia desde Rusia en menos de 48 horas. Mientras aguardaba la resolución del proceso, Vera se instaló en un piso discreto en las afueras de Valencia. Se le prohibió abandonar el país y su pasaporte fue retenido. Además de esto, Vera y Vladislav estaban obligados a presentarse todos los meses ante la policía española. El caso se dilató y la falta de claridad en el proceso hizo que poco a poco la imagen de la gimnasta se viera cada vez más afectada. Durante ese tiempo, evitó todo contacto con la prensa. No dio entrevistas ni comunicados. Solo se limitó a esperar. Pero el reloj no se detuvo. Las semanas se hicieron meses. La fiscalía trabajaba en silencio. Y la figura de Vera, aunque ausente, seguía orbitando en la conversación pública. Ya no solo como sospechosa, sino como símbolo. Era el caso de una campeona caída en desgracia, o una mujer manipulada por una red a la que apenas entendía. Finalmente, en 2004, el fiscal presentó sus pruebas en la apertura del juicio. Grabaciones en las que Vera giraba la cabeza en momentos clave, coincidencias entre sus decisiones y los gestos de otros implicados, y sobre todo, las estadísticas. El informe de peritaje de la Guardia Civil, detallado y extenso, establecía que sus probabilidades de acierto eran cuando menos sospechosas. Pero Pablo Molins, el abogado defensor de la pareja, contraatacó. Argumentó que las únicas pruebas reales era el testimonio de los crupieres,
ya que el resto de la evidencia presentada por la fiscalía eran circunstanciales. Además, afirmó que el testimonio de los crupieres podía haber sido parcial y que el caso en sí mismo estaba vacío. El argumento más fuerte, sin embargo, vino de la propia Vera. El día en que testificó ante el tribunal, lo hizo con la misma postura que mostraba en sus competencias: firme, recta y sin pestañear. Habló con voz pausada. Admitió haber jugado por entretenimiento y afirmó que todo aquello era parte de una campaña mediática llevada a cabo por el casino con un claro propósito publicitario. Al final del proceso, el jurado no logró consenso sobre el grado de implicación directa de Vera. No había imágenes en las que se la viera operando dispositivos, ni pruebas físicas concluyentes en su cuerpo. La fiscalía retiró la acusación de fraude organizado y la reformuló como colaboración en tentativa de estafa, una figura menor que cambiaba todo el peso del caso. Finalmente, en marzo de 2004, el tribunal cerró el caso. Vera Shimanskaya fue absuelta de todos los cargos por falta de pruebas concluyentes. La prensa volvió a girar en torno a su caso. Algunos titulares la mostraron como la rusa que burló a la justicia. Otros, más serios, reflexionaron sobre la delgada línea entre una mente entrenada para la perfección y una habilidad utilizada fuera del deporte. En Moscú, el Comité Olímpico evitó comentar la sentencia. La Federación Rusa de Gimnasia la eliminó discretamente de sus archivos públicos. En España, en cambio, su historia alimentó durante semanas los debates televisivos sobre ética, suerte y trampa. A pesar de haber sido declarada inocente, su imagen y su reputación quedó gravemente dañada. La sombra de la sospecha y los prejuicios que habían creado los medios durante todo el proceso pesaron más que la resolución del caso. Y una pregunta comenzó a repetirse entre todos los que estuvieron al tanto de la historia. ¿Realmente Vera necesitaba estafar a un casino? ¿O todo fue un malentendido amplificado por el prejuicio de ver a una mujer hermosa, extranjera y cerebral, ganando más de lo que se consideraba normal? La historia no terminó con la sentencia. En realidad, ahí comenzó otra. Una mucho más compleja y silenciosa. La del exilio moral. Vera Shimanskaya, que con solo 19 años había alcanzado la cima del deporte mundial, se convertía, en cuestión de semanas, en una figura incómoda. No una criminal convicta, pero tampoco una inocente sin sombras. Era una especie de zona gris donde la memoria pública rara vez es benévola. Al volver a Rusia, Vera no encontró el mismo recibimiento que tuvo cuando trajo la medalla de oro desde Sydney. Esta vez no hubo flores, ni entrevistas, ni felicitaciones de los altos mandos del deporte nacional. Fue recibida solo por su madre en el aeropuerto de Púlkovo. Una vez en Rusia, Vera habló por primera vez con los medios y dio su versión de los hechos. Según sus propias palabras, le habían tendido una trampa como a unas rusas ingenuas. Shimanskaya afirma que había llegado a España con su esposo y entrenador, Vladislav Lunev, con el propósito de buscar lugares de exhibición para el club de gimnasia que dirigían, que habían entrado a los casinos solo por entretenimiento, y que jamás utilizaron métodos ilegales en sus apuestas, ni cometieron ningún tipo de trampa, que en los primeros establecimientos que entraron, presentaron sus pasaportes rusos, lo que levantó sospechas en la administración del casino. Pero fuera de eso, todo parecía ir normal. Creyó que al haber tantos emigrantes ilegales en ese momento en España, la actitud podía estar justificada. Sin embargo, al llegar al casino Montepicayo, no pasaron ni 20 minutos cuando las autoridades se presentaron en el lugar. Los agentes se acercaron a ellos, le comunicaron lo que estaba pasando y procedieron a esposarlos. Vera afirma que a pesar de que tenía pruebas que la mayor parte del dinero que poseía lo había traído cuando llegó de Rusia, las autoridades hicieron caso omiso. A pesar de que las pruebas eran prácticamente inexistentes, la justicia no desestimó el caso y los llevó a ella y a su pareja a juicio. Durante una entrevista con Express Gazeta, Shimanskaya afirmó: "Nos hicieron pasar como si fuéramos unos estafadores rusos. Querían estafarnos. Todavía nos consideran unos osos". Una vez que la Justicia española cerró el caso por falta de pruebas,
Vera y su esposo interpusieron una demanda contra el casino. Pedían una indemnización de 1 millón de euros por las falsas acusaciones en su contra y el daño moral ocasionado. Sin embargo, se desconoce si llegaron a algún tipo de arreglo con el casino, ya que posteriormente retiraron la demanda. Pero más allá de la justicia, del circo mediático y de las dudas, lo que quedó fue una imagen manchada por la sombra de la duda, que de algún modo opaca hasta la propia gloria olímpica. Después de este episodio, la gimnasta retomó su vida pública. Continuó trabajando como entrenadora de gimnasia y descubrió un nuevo deporte en el que también brillaría: el golf. Ganó el campeonato de Moscú y varios campeonatos regionales. La historia de Vera Shimanskaya es la de un talento excepcional que, con sus luces y sombra, logró sobreponerse a un episodio turbio de su vida y demostrar que lo importante no es caer, sino lograr levantarse todas las veces que sean necesarias.